Shalom Abraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi de hoy. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 95 de nuestro tratado de Pesajim, llegando ya a las últimas páginas de este capítulo noveno. Y Bezrat Hashem, de aquí a 4 días, es decir, al comienzo de la semana próxima, estaremos comenzando el capítulo 10, el capítulo que habla sobre la noche del Seder, un capítulo donde encontraremos muchas Mishnayot conocidas de la Gadá, etc. Y bueno, por ahora seguimos con nuestro tema del Pesach Sheni. Vamos a compartir el DAF y vamos a empezar sin más dilación. Muy bien. Gracias a todos los que se conectan, todos los que ven los vídeos después y por vuestro estudio, que sea también un mérito para todos aquellos que necesiten de Refuah Shelema y particularmente a Refuah Shelema para el Rav Israel Asher Ben Haya Sana, que Akadosh Baruj Hu le mande refuá Shelema. Muy bien, nos dice la Mishnah. Ma Ben Pesach Rishon la Sheni. Es decir, hemos estado hablando en estos últimos días de lo que es el Pesach Sheni. Una persona que estaba impuro o que estaba en un camino muy lejano y no le daba tiempo de llegar para hacer el Pesach Rishon, el Corban Pesach el 14 de Nisan, se le empujaba a hacer el Corban Pesach un mes después, el 14 de Iyar. Entonces nos pregunta la Mishnah y nos dice cuál es la diferencia entre las leyes del Corban Pesach, del sacrificio de Pesach del 14 de Nisan y el sacrificio de Pesach del 14 de Iyar. Ma ben Pesach Rishon la Sheni. Entonces nos dice la Mishnah, Harishon Asur Bebal Yereu Bebal Yematze. Es decir, el Pesach Rishon, el 14 de Nisan, hay una prohibición, además de poseer Hametz, que no se ha visto y que no se ha encontrado en tu posesión Hametz. Que quiere decir que en el Pesach Sheni, Vea Sheni, Hametz Umatzaim o Babait, es decir, que cuando está haciendo Pesach Sheni puede tener matzah y Hametz con él en casa. Es decir, que en el momento en el que se debe comer el Pesach Sheni, no hay ninguna prohibición de eliminar el Hametz de la casa. Harishon, el Pesach Rishon, Taun, Amirat Halel Bajilato. Es decir, tenemos que decir el Halel mientras lo estamos comiendo, como hacemos en la noche del Seder. Vasheni no Taun Halel Bajilato. Y el Pesach Sheni no hace falta decir Halel mientras se está comiendo. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común? Debes de Taun Halel Beasiatán. Es decir, que mientras está haciendo el servicio divino de este Corbán en el Bet HaMikdash, se recita el Halel, como estudiamos, que se hacía mientras los Kohanim iban pasando la sangre de unos a otros, los del Corbán Pesach, iban diciendo el Halel, lo decían una vez, 2 veces, 3 veces, las que hiciese falta hasta que hubiesen acabado con todos los Corbán Pesach que había en cada grupo, ¿verdad? Entonces, eso ocurre tanto en el Pesach Rishon como en el Pesach Sheni. Bene Jalin Sali, y se debe comer asado. Ve al matzah umrerorim, y se debe comer junto con matzot y con maror. Ve dohim et Shabbat. Y ambos, tanto el Pesach Rishon como el Pesach Sheni, empujan la santidad del Shabbat. Quiere decir que si cae el 14 de Nisan o el 14 de Iyar en Shabbat, se hace Korban Pesach a pesar de que es Shabbat. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la Gemara lo que nos va a contar. Dice así: Tanur Rabbanan, enseñan nuestros sabios en una bereita, que Hol Jukata Pesach ya su oto. Es decir, toda esta ley del Pesach Sheni la aprendemos en el libro de Bemidbar. En el libro de Bemidbar nos dice la Torá que vinieron unas personas que estaban impuras y le dijeron a Moshe: nosotros no podemos hacer la ofrenda del Pesach en su momento. ¿Qué vamos a hacer? La manigara, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a tener nos vamos a privar de ello? Y entonces Moshe les dice: muy bien, esta va a ser la ley, ¿sí? Dice, Ish Ish Kietamela Nefesh, ese versículo que ya hemos visto, esa persona que esté impura por haber estado en contacto con un muerto o Berer Rejoká, o que esté en un lugar lejano. Pero ya soy Pesach Bemoado, dice, bajó de Shasheni, en el segundo mes, Bearba Asar Yom la Jodesh, en el día 14 del mes. Ben Arbaem Yasuoto, a partir de la tarde, harán ese Korban Pesach. Al matzot umerorim yojeluhu, lo comerán junto con matzot y maror. Y sigue la Torah y dice, lo yashiru mimenu ad boker, no dejaréis que sobre nada de él hasta la mañana. Veetzem lo yishberubo, y ningún hueso romperás en él. Que hol jukata pesach ya asuoto.
como todas las leyes del Corban Pesach, primero le harás a él. Muy bien. Entonces ahora la Gemara va a analizar estos pesukim, estos versículos que hablan justamente sobre las leyes del Corban Pesach Sheni. Nos dice, el versículo dice, Kehol Jukata Pesach y Asuoto, como todas las leyes del Corban Pesach vas a hacerle a él. ¿Qué quiere decir? Vamos a entender que va a haber mitzvot relacionadas con el Corban, con la ofrenda, que tienen que ver con el animal mismo, mitzvot que tienen que ver con algo que está en el animal, y mitzvot que tienen que ver con cosas que son externas a la ofrenda. Nos dice así, mitzvah begufo akatuv medaber. Está hablando, es decir, de las mitzvot que tienen que ver con el animal en sí. Por eso dice, Yasu oto, lo harás a él. Está hablando del cuerpo del Corban Pesach. Es decir, las mismas leyes, la misma forma que tenía el animal del Corban Pesach, tiene que ser el animal del Corban Pesach Sheni. Como por ejemplo, pa, 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 como por ejemplo, Seder Abodato, Veagilat Seli, es decir, la forma en la cual había que hacer la abodá con él en el Betamikdash, o el hecho de tener que comerlo asado. Eso se aprende de ella a su otro, lo harás a él. Es decir, mitzvot que tienen que ver con el animal en sí, ¿cómo lo vas a hacer? Para mitzvah al gufo, pero una mitzvah que estás por encima de su cuerpo, como por ejemplo algo que va a acompañarlo, como la matzah y el maror, que hay que comerlo con matzot y merorim, menaim, de donde yo lo sé. Talmud Lomar nos dice el versículo, al matzot y merorim yojeluhu, es decir, junto con matzot y maror lo comeréis. Yahol podría ser que vino a añadir incluso a filo matzot shelo al gufo, es decir, a lo mejor podría ser que también está añadiendo algo que no tiene que ver con el cuerpo mismo, como por ejemplo el hecho de eliminar el seor, el hametz. Talmud Lomar, nos viene la Torah y nos dice, Be'etzem lo yishberubo, es decir, no romperás en él ningún hueso. Mashe pirata ese meyuhad, mitzvah shebegufo, afkol mitzvah shebegufo, es decir, igual. ¿Por qué la Torah, entre todas las cosas que había que hacerle al Corban Pesach, nos habló específicamente del hecho de no romper los huesos? Dice, igual que el hecho de romper un hueso es algo que es específico del Corban Pesach únicamente, ¿sí? Y es justamente una mitzvah en el cuerpo del animal. Entonces, todo aquello que tienes que hacer en el Pesach Sheni es justamente mitzvah shebegufo. Solamente se compara con el Pesach Rishon en las mitzvot que tienen que ver con el cuerpo del animal. Y si Ben Yehuda, y si Ben Yehuda, ¿sí? Que no es necesario decir etzem lo yishberubo, que el hueso no habrá de romper en él, sino que, ¿por qué? Porque ya está escrito, ya su oto, lo harás a él. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra oto? Bemitzvot shebegufo akatuv medaber. Es decir, del hecho de que dice, lo harás a él, nos está hablando, ya aprendemos o entendemos que nos está hablando de las mitzvot que tienen que ver con el cuerpo del animal. Amarmar, dijo aquel sabio. Estamos ahí. Dice así, Amarman, dijo aquel sabio, en la verita de arriba. Yaholav misbah shelo al gufo. Podría ser que también fuese una misbah que no tiene que ver con su cuerpo. Pregunta la Gemara, ha Marta, de misbah shebegufo akatub medaber. Pero aquí que ya dijiste que el versículo, es decir, del hecho de que dice Oto, está hablando de las misbot que tienen que ver con el cuerpo del animal. Justamente de las misbot del cuerpo es lo que está hablando. Si es así, ¿qué es lo que pregunta este sabio de la verita? Responde la Gemara y dice, Ajikamar, así es como tenemos que decir. Ashta de Amarta al Misbot, al Matzotumerorim Yoheluhu, dice, ahora que la Torah ya dijo que con Matzot y con Merorim los vas a comer, y ahí aprendimos que las Misbot que están por encima del cuerpo, quiere decir que no son en el cuerpo mismo, pero que acompañan el cuerpo del Corban Pesach, también están incluidas en la comparación. Alma, entonces, Yasuoto, cuando dice el versículo Yasuoto, lo harás a él. Labdafkahu no es específicamente eso, ¿sí? Que salvo las mitzvot que tienen que ver con el cuerpo, es lo que se hace igual que en el Corban Pesach Rishon. Porque ya estamos viendo que también el acompañamiento también se hace igual. Entonces el Yasuoto no es exclusivo. Entonces, Emma, Habele, que Feratuklal. ¿Qué vamos a decir? Tenemos que decir que en realidad
lo que estamos teniendo aquí es un sistema de aprendizaje que se llama Kelal Uperat. Es decir, la Torah, Perat Uklal. La Torah primero nos da unos términos particulares y luego agranda a la regla general. ¿Qué es lo que nos viene a hacer este tipo de enseñanza? Nos viene a enseñar que la Torah va añadiendo cosas, va haciendo un ribui, esto y esto y esto, pero después nos hace una regla general para excluirnos todo lo demás y decir, no, este ribui no es para todo, sino solamente aquello que entra dentro de la regla general. Vamos a ver cómo funciona. Dice, Benasea klal mosif la prat. Vamos a hacer que la regla general añada a la regla particular. Dice, Bafilu kol milenami. Entonces tenemos que preguntar que vamos a aprender incluso todas las cosas que tienen que ver con el Corban Pesach. Es decir, el primero, es decir, la eliminación del Hametz y todo, que es una mitzvah, que no está en el cuerpo del animal y no está junto al cuerpo del animal. Es decir, no tiene que ver ni con el animal mismo, ni con lo que acompaña al animal. Entonces nos dice la Gemara, Kamash Malan, por eso ven y aprende, que dice, Beetem lo tishberu bo. Es decir, que no tienes que aprender un kelaluprat o un peratuklal, una regla particular y una regla general, porque por eso viene el versículo y te dice, Beetem lo tishberu bo, el hueso, los huesos no romperás. Es decir, para enseñarte que igual que son las mitzvot, únicamente las mitzvot que tienen que ver con el cuerpo del animal o junto con el cuerpo del animal, estas son las que son iguales tanto en el Pesach Rishon como en el Pesach Sheni. Pregunta la Gemara, dice, Isi ben Yehuda. Isi ben Yehuda. Entonces, para Isi ben Yehuda, hay este versículo que dice, Beetzem, lo ishberubo, el hueso que no se puede romper, Maya Bitle, ¿para qué le sirve? Porque ¿qué había dicho Isi ben Yehuda? Isi ben Yehuda dice, no, del hecho de que dice Yasu Oto, es decir, que ahí ya entendemos que son las mitzvot que tienen que ver con el cuerpo del animal. Entonces, ¿para qué nos dice Beetzem lo ishberubo, Maya Bitle? Entonces dice, mi baile, es decir, responde la Gemara y dice, esto viene para Asi ben Yehuda, lejad etzem sheyesh bo moach, lejad etzem shem bo moach. Es decir, nos viene a enseñar para Asi ben Yehuda que el versículo está hablando, o la prohibición tiene que ver de romper el hueso, tanto para un hueso que tiene tuétano como un hueso que no tiene tuétano, que a priori del versículo estaría permitido. Porque ya está escrito que Jorge Kata Pesach y Asuoto, como todas las leyes del Pesach lo vas a hacer. Y esto incluye también que no hay que romper el hueso. Entonces, ¿por qué viene el versículo? Ahora aquí también en Pesach Sheni nos viene a decir esto, ¿sí? Para añadirnos. Entonces, si es así, si Ben Yehuda aprende esta enseñanza del versículo y el versículo no estaría de más. Otra pregunta de la cámara. Verrabanán, Haya Asuoto. Entonces, para los sabios, que echaron atrás la opinión de Isi Ben Yudas, que dicen que sobre la palabra Yasu o To es donde se aprende que son las mitzvot que tienen que ver con el cuerpo y lo que viene acompañando al cuerpo. Ahora los sabios, ¿qué hacen con este Yasu o To? Lo harán a él, al Corban Pesach. Maya Bitle, ¿para qué les sirve? Ya hemos dicho que para los sabios no es Davka, no es algo exacto, no es algo preciso, porque el versículo añadió antes de estos datos que son, perdón, datos sobre las misbot que tienen que ver con el Corban Pesach, que están relacionados con el cuerpo del animal. Responde la Gemara y dice, mi bayele, Sheen Shohatin eta Pesach al Yahid. Nos viene a enseñar que no se hace Shahitá del Corban Pesach para una sola persona. Es decir, el Pesach Sheni. Si todo el pueblo hubiese estado puro, salvo una persona, y esa persona fue enviada a Pesach Sheni, no se hace el Corban Pesach por una sola persona. ¿Sí? Así nos explican que en ese caso los sabios habrían sido meticulosos de impurificar a alguien con algún tipo de impureza que le impidiese comer el Corban Pesach, y así por lo menos serían dos que iban a Pesach Sheni. De cama, de Efshar, Leahadure Mehadrin. Es decir, del hecho de que está escrito Yasu, lo harán en lenguaje de plural, para que sepamos que tenemos que ir según este caso de que no se hace el Corban Pesach Sheni para una sola persona.
Como por ejemplo dice aquí, que se impurifica a otra persona con la impureza de un reptil, y ahora puesto que está escrito Yasú, lo haréis, por eso dice Oto a él, pero no se debe aprender de la palabra Oto nada en particular. Muy bien, la Gemara viene a explicar las leyes que se hacen en el Pesach Sheni, que se aprenden del versículo. Dice, Tanu Rabanan enseñan a sus sabios en una vereita, que Hol, Hukata, Pesach y Oto. Como todas las leyes del Corán Pesach, primero la harás para él, para el Pesach Sheni. Y Hol podría ser que Shem Rishon Asur, Bebal Yereu Bal Yematze, Kaja Sheni Asur Bebal Yereu Bebal Yematze. Es decir, podrías yo pensar que puesto que el Corban Pesach Rishon está prohibido que se encuentre en mi posesión Hametz o que posea Hametz, bien, entonces yo podría pensar que también para el Pesach Sheni sería lo mismo. Por eso viene y dice Talmud Lomar, viene y aprende del versículo Al Matzot Melorim Yoheluhu. Viene el versículo este y nos enseña que no añadimos que Hol Hukata Pesach, como todas las leyes de Pesach, todo aquello que tiene que ver con el Pesach Rishon. Porque después viene y añade el tema de las matzot y los melorim, y eso yo ya lo debería haber aprendido del hecho que dice, como todas las leyes del Pesach. Venli, ela, mitzvot aseh. Pero yo de aquí, ¿qué es lo que aprendo? Únicamente las mitzvot aseh. Es decir, al maroru merorim yoheluhu, lo comerás, es una acción, es una mitzvah de acción. Bien, ahora de dónde yo aprendo también las mitzvot lota aseh que tienen que ver con el Corán Pesach. Mitzvot lota aseh menaim, ¿de dónde yo las aprendo? Talmud Lomar, dice el versículo, lo yashiru mimenu ad boker, no dejarás de ese Corban Pesach Sheni hasta la mañana. Ah, yo ya debería saberlo, porque dice que Jorge Cata Pesach, como todas las leyes de Pesach, yo eso ya se aplicaba. Entonces viene y te dice, no, esto también te lo especifica la Torah, para que aprendas que también las mitzvot, lota hace, que tienen que ver con el Corban Pesach Rishon, también se aplican en el Pesach Sheni. Ven liel la mitzvat, lota hace, shenitak hace. Ah, pero este hecho de dejar que no sobre, es una misbat, lota hace, es una misbat de abstención, que tiene un nitak clase que se puede reparar a través de una misbat hace. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Perdón, lo totiro mi menú ad boker, no dejarás de ella hasta la mañana. Ve a anotar mi menú ad boker, va estisrofu, pero aquello que sobre lo vas a quemar en la mañana. Es decir, que aquella transgresión que yo hice por dejar, tengo una forma de repararla. Entonces, me está hablando entonces de un tipo de mitzvot que son muy específicas, no de todas las mitzvot. Entonces dice, mitzvat lota hace gamur menaim. ¿De dónde yo sé que también una mitzvat lota hace plena? ¿De dónde yo también sé? Dice Talmud Lomar, dice el versículo, Betzem lo yishberu bo. Es decir, ningún hueso romperás en él. Mahaparat meforash, mitzvat hace velota hace shintakla hace. Velota hace gamur. Afkol mitzvat hace, velota hace shenitakle hace, velota hace gamur. Es decir, igual que en la Torah está claramente especificado una misma de acción y una misma de abstención que se puede reparar con una acción, o una misma de no acción plena. Entonces también aquello que se viene a añadir con el klal, con la regla general que estamos diciendo de Tasuoto, de que según todas las leyes del Pesach lo vas a hacer, que también incluye misvat hace, la misvat de acción y las misvot de no acción que se pueden reparar por una acción y las misvot de no acción completas. Entonces la veraita ahora viene y va a explicar, a ver, perdón, muy bien. Pues aquí explica esto último la Gemara. Dice, Biglale, en la regla general que dice que Jorjukata Pesach, como todas las leyes del Pesach, y de la regla particular del lota AC que se puede reparar por una C, es decir, lo yashir mimenu ad boker, no dejarás de él hasta la mañana, y lo que sobre por la mañana lo habrás de quemar. Maika marvele, ¿qué es lo que me viene a añadir para el Pesach Sheni? El otosí mimenu, ¿qué es lo que te viene a añadir? Te viene a añadir que no debes sacarlo del lugar donde estás, que también es un lavanita clase, es decir, que es una misma lota que se puede reparar porque la Torah le dio un tikkun, una reparación
aquella persona que lo sacó fuera, que es que lo puede devolver dentro de la casa donde estaba comiendo y de donde salió. Y esta ley también se aplica en Pesach Sheni. Entonces nos dice, V prate maika mema etle. Entonces, con el hecho de que ahora da una ley particular, ¿qué es lo que vendría a excluir? Dice, lo yerae velo yematze, nos viene a excluir la prohibición de no encontrar jamés, que no se te sea visto y que no poseas jamés en tu posesión. Muy bien. Entonces nos dice así, Ipur Ana. Dice, yo en realidad le doy la vuelta. Dice, misvá de gufe adif, es decir, es preferible explicar que lo que viene a añadir son las misbot del cuerpo en sí mismo. Muy bien. Otra cosa que explica la Gemara dice, ubijlala, y en la regla general de que hol jukata pesach, como todas las leyes del pesach, belav gamur, tenemos la prohibición total de etzen lo ishberubo, que no habrá de romper ningún hueso en él. Maika Marbe, que es lo que me viene a añadir el hecho de que me enseñó primero una cosa y luego la otra. Dice, Maika Marbe, que también está prohibido en Pesach Sheni. Explica la Gemara y dice, el Rabot, Din, Alto Gelum y Menuna, viene a añadirte la ley para el Pesach Sheni de que no debes comerlo crudo. Perdón. Uifrate, Maika Memaet, y cuando da la regla particular, que es lo que me viene a excluir, Lotishhat al Hamed Danzivji, es decir, la prohibición de hacer la shejitá del Corán Pesach cuando todavía tienes en tu posesión Hametz. Perdón. Entonces pregunta la Bereitá y dice, Ipujana, dice, yo le doy la vuelta. Misba de Gufe Adif, es decir, es preferible decir que la regla particular vino a añadir las misbot que tienen que ver con el animal en sí mismo. Muy bien, vimos en la Mishnah que decía, Pesach Rishon, Taun Alel, Beajilato. Es decir, el Corban Pesach primero se requiere que digamos Alel mientras lo estamos comiendo, pero el Pesach Sheni no. Perdón, me pica el ojo. Menahan Emile. ¿De dónde yo aprendo esto? Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yehotzadak. De Amar Kra, que dijo el versículo, Ashir y Yelahem. Es decir, en el día que llegue la Geulá, la redención final con el Mashiach, ahí vamos a cantar. Klal, perdón, Kelel Itkadesh Hag. Es decir, ahí vais a cantar como la noche que se santificó en la fiesta. ¿Cuál es la única noche en la cual nosotros cantamos el Hallel en un día de fiesta? Es Pesach. Laila Hamekudash Lehag, Taun Hallel. Laila Sheen Mekudash Lehag, en Taun Hallel. Es decir, una fiesta que está consagrada, una noche que está consagrada como fiesta. Es decir, que viene la noche junto con el día. Es decir, que tanto la noche del 15 de Nisan como el día que le corresponde son días de fiesta. Sin embargo, el 14 de Iyar, la misma solamente es comer en la noche, pero el día no es un día festivo. Y tampoco vamos a decir Alel en el día 15 por la mañana de Iyar. Entonces, por eso dice, Laila, Hamugdash Lehag, Taun Alel, la noche que pertenece a la santidad de una fiesta, que en el día vamos a decir Alel, entonces también vale la pena decir Alel en la noche. Laila Shen Mugdash Lehag, pero una fiesta que no está unida con una noche, perdón, que no está unida con una fiesta, que en la noche de Pesach Sheni, que en el día va a ser un día de semana normal. Entra un Alel, no hace falta decir Alel en el momento de comerlo. Ahora, dijimos en la Mishnah, Zebazé, es decir, qué es lo que tenían en común. Hemos visto las diferencias entre los dos sacrificios. Vamos a ver ahora qué es lo que tienen en común. Dice, Zebazé, Ta'un Halel Beasiatan. Es necesario decir el Halel mientras están haciendo la faena. Maitama, ¿cuál es el motivo? Si acabamos de explicar
Perdón, acabamos de explicar que el alel solamente se dice en la primera noche. Ahora, ¿de dónde yo sé que en el momento de hacer la bodá, el servicio divino con este Corban Pesach, también se dice alel? Y va de tema, si quieres, vamos a decir así, Laila Kame Maet, es decir, justamente es la noche lo que viene a excluir el versículo de Ashir y Yelahem, la canción nueva será para vosotros. Pero yo lo Kame Maet, pero el día no viene a excluirlo. Y entonces es como Pesach Rishon, que es necesario decir Alel en el momento en el que se hace la shejita del Corban Pesach. Veiba etema, si quiere decir otra cosa, Efshar Israel Shohatin et Pischehen Venotlin et Lulavehen Venomerin Alel. Dice, ¿acaso es posible que los Yehudim están cumpliendo con una misvá tan importante como la de hacer la shejita del Corban Pesach o de tomar sus lulavim en la fiesta de Sukkot y que no digan Alel por ello? Es decir, esa alegría de poder estar cumpliendo con una misvá justifica que en ese día se diga Alel. Dice la Mishnah, seguimos con la Mishnah entonces, y dice, Nehalin Salí, es decir, que el Corban Pesach Sheni también hay que comerlo asado. Y explica la Gemara y dice, Shabbat in, es decir, respecto al Pesach Rishon, fueron dichos dos cosas. La primera, que el hecho de acercar la ofrenda del Pesach dojeta Shabbat, es decir, empuja la santidad del Shabbat. Veasheni, y el segundo, in roba tzibur tame makribin korban pesach betum a. Si la mayoría del pueblo está impuro, entonces la gente trae su ofrenda en el Pesach Rishon, incluso estando impuros. Perdón, me perdí. Pa, pa, pa. Muy bien. Umize Mishnah katav rak Shabbat mashma. Y por eso que la Mishnah escribió justamente el tema de Dojeta Shabbat, que se sobreentiende, ¿sí? Shetum alo, es decir, que el Shabbat sí que empuja, es empujado por el Pesach Sheni, por la ofrenda de Pesach Sheni, pero no la impureza. Es decir, la impureza no es empujada por el Pesach Sheni. Entonces nos dice, es decir, que en caso de que la mayoría del pueblo de Israel estuviese impuro, no se debería hacer Corban Pesach Sheni. Shemadnitin de lo que Rabbi Yehuda, es decir, que nuestra Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Yehuda, de Tania, como se enseñó en una vereita. Pesach Sheni, el segundo Pesach, Dojeta Shabbat, sí que empuja la santidad del Shabbat. Y según aquel punto de vista, que dice el versículo, Korban Hashem lo ikri bemoado, es decir, la ofrenda de Hashem, no hacer con su momento. Y eso fue dicho en cuanto al Pesach Sheni. Ven doje etatuma, pero que no empuja el tema de la impureza. ¿De dónde lo sabemos? Rabbi Yehuda dice Rabbi Yehuda, abdoje etatuma, que el Pesach Sheni también empuja la impureza. Y es decir, que una persona que se impura podría también llegar a ofrecer su Korban Pesach Sheni. Explica la Gemara y dice, Maitama de Tanakama. ¿Cuál es el motivo del primer sabio en la Mishnah? Y pene a causa de que tum'a de hitab, de hitiv. Sí, ¿cuál es el motivo del Tanakama? Dice, ¿por qué? Porque la Torá fue empujada de Pesach Rishon y Agdor y Yaseh tum'a. Perdón. Tum'at de hito, de hitiv. Si la causa de la impureza yo lo moví del Pesach Rishon, y ahora va a volver y va a hacer el Pesach estando puro. Sin embargo, Rabbi Yehuda, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que opina? A Torah Hazra al habla Azot Betara. Es decir, que la Torah le hizo volver y hacer el Corán Pesach estando puro, el Corán Pesach estando puro. Pero los Dajá se ya se betuma. Pero a pesar de que la Torah le dijo que puede hacer las acciones que tenía pendientes, muy bien, pero pero lo que no autorizó, perdón,
Es decir, la Torá autorizó de hacer el Corban Pesach nuevamente en estado de pureza, porque la Torá lo movió del Pesach Rishon para que no llegue a comerlo estando impuro, hacia el Pesach Sheni para que lo llegue a comer en pureza, pero no tuvo el mérito y entonces lo va a hacer en impureza. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una veredita, Pesach Rishon Dojeta Shabbat. El primer Pesach pasa por encima de la santidad del Shabbat, empuja el Shabbat. Pesach Sheni Dojeta Shabbat y el segundo Pesach también empuja el Shabbat. Pesach Rishon Dojeta Tumá. El primer Pesach empuja la impureza. Pesach Sheni Dojeta Tumá. También empuja la impureza. Pesach Rishon Taun Lina, el Corban Pesach primero necesita Lina, es decir, que la persona tiene que dormir la primera noche en Jerusalén. Pesach Sheni Taun Lina, también el segundo Pesach necesita que la persona duerma esa noche en Jerusalén. Ahora, Etatum A Keman, que era viuda, explica la Mará, según quién va esta vereita. Estudiamos que el Pesach Sheni, que pasa por encima de la impureza, como quién es, como Rabbi Yehuda. La Maksha Gemara pregunta a la Gemara de Rabbi Yehuda, Taun Lina. Según Rabbi Yehuda es necesario que la carne pernocte pase una noche. Veja Tania, pero si aquí que se enseñó en una vereita, Rabbi Yehuda, Omer dijo Rabbi Yehuda, Menay le Pesach Sheni Sheen Taun Lina. ¿Dónde sabemos que el Pesach Sheni no necesita que duerma la persona en Jerusalén? Mar dice la Torá, Ufanita va boker, velachta le aleja. Es decir, te vas a prestar por la mañana y vas a ir hacia tu tienda. Y está escrito en otro versículo aparte. Sheshe yamim tojan matzot. Durante 6 días comerás matzot. Hanejal leshisha taun lina. Si la persona que come pesa, que se come durante los días de las matzot, es decir, el primer Pesach, es necesario que la persona duerma. She'en nehal leshisha en taun lina. Es decir, que no hay algo que se va a comer por 6 días, eso no necesita que pase la noche sobre ello. Tre Tanae aliba de Rabbi Yehuda. Y en realidad esto es una discusión entre dos Tanaim, según el punto de vista de Rabbi Yehuda. Vamos a ver si encontramos aquí. ¿Dónde estamos? Perdón. Objetuma, Pesach Rishon Taun Lina, Objetatuma, que manca Rabbi Yehuda. Ule Rabbi Yehuda Taun Lina. Atania, Rabbi Yehuda Omer, Menei לפסח שני שאין טעון לינה, שנאמר, ופנית בבוקר והלכת לו עליך. תכתיב 6 ימים תאכל מצות, perdón, me pasé. No, muy bien. 6 ימים תאכל מצות, הנאכל לשישה טעון לינה, שאין נאכל לשישה אין טעון לינה. Aquello que se come durante 6 días necesita que no pase la noche, necesita dormir en Jerusalén. Pero aquello que no tiene esa obligación, no necesita dormir en Jerusalén. Tanae Levia de Rabbi Yehuda. Y esta es una discusión entre dos Tanaim, según el punto de vista de Rabbi Yehuda. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah que nos dice así. Pesach, el Corban Pesach, Abba Betumá, que fue realizado en estado de impureza. Es decir, la mayoría del pueblo de Israel estaban impuros y hacen el Corban Pesach de todas maneras. Lo dijo Gelumi Menu, Zavin, Vezavot, Nidot, Veyoldot. No pueden comer de ese Corban Pesach ni los Zavin ni las Zavot. Es decir, dijimos que es un tipo de enfermedad en el cual la persona segrega de su esperma, Vezavot, Venidot, o mujeres que están nida, o Yoldot, o mujeres que han dado a luz. ¿Por qué? Porque justamente en cuanto a la impureza del Nefesh, de la persona que se impurificó por el contacto con un muerto, así está dicho. ¿Cuál es esta ley que está dicha? Ish nidhe et atzibur. Es decir, que el hecho de que la Torah dice un hombre, viene a excluir al público. Es decir, cada uno de manera individual. Aval, pero, Gabetum A, Ziba, Afilo Rob Atzibur también. Betumazo. Pero en cuanto a la impureza de la Ziba, esta mujer que tuvo expulsiones,
¿sí? Incluso que la mayoría del pueblo esté impuro, con la impureza, con este tipo de impureza, ellos son empujados al Pesach Sheni y no hacen el Korban Pesach Rishon. Veimachlu, y si comieron, Peturim y Karet están exentos de la pena de Karet. Aval, pero, ¿sí? Rabbi Eliezer, Poter, Af al Biat Migdash. Es decir, que Rabbi Eliezer es más permisivo y excluye incluso el hecho de entrar dentro del recinto sagrado. Muy bien, entonces nos dice la Gemara sobre esta Mishnah. Dice la Gemara, Tanura Banan enseñó a nuestros sabios en una verita. Zavin bezavot nidot, nidot veyoldot, perdón. Las mujeres Zavin, los hombres Zavin, las mujeres Zavot, las nidot, mujeres que tienen su periodo, y las yoldot, o las mujeres que dieron a luz. Shachlu bepesach, sheba betuma, que comiendo un pesach que se hizo en estado de impureza. Yahol y Yuha Yavin, a lo mejor puede ser que tengan la pena de caret. Talmud Lomar nos viene la Torah y nos dice, Kol tahor y ojal basar, que toda persona pura puede comer carne. Y sigue la Torah y dice, Beanefesh asher tochal basar, mizebach hashelamim, asher lashem, y aquella alma que coma de la carne, de la ofrenda de Shelamim, que es para Hashem, betumato alab, estando impuro, benigreta, esa es la persona que va a tener la pena de caret. Entonces explican nuestros sabios y dicen, Nejal, la tejorim, es decir, el Pesach fue hecho para que lo coman las personas puras. Hayabin alab, ellos tienen la obligación, y si llegan a incumplirlo, son caret. Mishum, tamé, a causa de la impureza que eso genera. Sheeno nejal, la tejorim, que no se les da a comer para las personas que están puras, como el Pesach que se hizo en estado de impureza, que los impuros comen de ese Corban Pesach. En tamnin, en tamein, perdón, hayabin alab. Entonces las personas que están impuras no tienen el castigo de caret. ¿Por qué? A causa de haber estado impuros. Rabbi Eliezer, Omer, dice Rabbi Eliezer, Yahol, Dahaku, Zavin, Benichnesula, Zara, Bepesach, Abba Betumá. A lo mejor podríamos decir que podría ser que empujaron a los Davin y después les hicieron entrar en la Zara, en el momento en el que se dieron cuenta de que el Pesach se iba a hacer cuando la mayoría del pueblo estaba impuro. Yahol Ayu y Yehu Hayabin. ¿Acaso vamos a decir que esas personas tienen pena de caret? Dice la Torah, Talmud Lomar, Vishalehum Minon Mahane, Kol Sarua Bejol Zab, Bejol Tamera Nefesh. Es decir, la Torah ya nos explicó que esa persona que se había impurificado tenía que salir fuera del campamento. Mishtalhin, es decir, se los envía, perdón, Bisman, Shetimeh Metim, Mishtalhin, es decir, en el momento en el que los que se impurificaron por un muerto son enviados. Zavinu Metzoraot. Mishtalhin, también las personas que tienen Zav o que tienen Metzorah, también son empujadas. En Tame Metim Mishtalhin, pero las personas que están impurificadas por un muerto no son enviados. Avzavin, Metzoraim Mishtalhin, e incluso los Zavin y los Metzoraim son enviados del Pesach Rishon al Pesach Sheni. ¿Cuál es la conclusión de la Gemara? Dice, vaya Rabbi Yosef. Vino Rabbi Yosef a preguntar. Dahaku temeemetim nichnesu laejal. Bepesach haba betumá. ¿Qué es lo que dice? Dice, se impurificaron, fueron empujados las personas que estaban impuras por un muerto y entraron al ejal, al santuario, que tiene una santidad más alta que la Azara en sí. Y entonces con un Pesaj que se va a ofrendar en estado de impureza a la mayoría del pueblo. ¿Por qué? Porque fue permitido que ellos entren en la Azara en ese caso. Incluso que podrían entrar al Ejal, al palacio, sin ningún tipo de necesidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no se estaría haciendo el Corban Pesaj. Ahora, dice, mide ishtere tum'at azara, ishtere nami tum'at ejal. Puesto que se permitió la impureza de la azara, entonces también me vas a permitir la impureza del ejal, del palacio. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir,
Mai de ishtere, ishtere. Aquello que fue permitido, fue permitido. Mai de lo ishtere, lo ishtere. Y aquello que no fue permitido, no fue permitido. Y entonces tienen la culpa, la condena por haber entrado dentro del Ejal. Amar Raba, Amar Kra. Dijo Raba que dice aquel versículo. Mishalehumina Mahané. Vas a enviar del campamento a Filu Mixat Mahané. Incluso que sea una parte solamente del Mahané, del campamento. Y cada hambre, quienes dicen, Amar Raba bar Kra, dijo Raba el hijo de Kra. Mishalehumina Mahané. Vamos a enviar a todos los borrachos fuera del barrio, del campamento, perdón, de todos los impuros, ¿sí? Los vas a sacar fuera del campamento. Ahora dice, el Mijuz la Mahané Teshalejun. Después viene la Torah y vuelve a repetir y dice, fuera del campamento los enviarás. Dice, Coleja de Krinan B, el Mijuz la Mahané Teshalejun. Es decir, aquel lugar donde se llama que los está sacando fuera del campamento. Es decir, que los tienes que sacar completamente incluso de la Azara. Kerinan B, Vishalehum Minamahane. Se llama eso que fueron enviados del campamento. Y entonces ellos también tienen que salir del Ejal, del palacio, que es como una parte del campamento. Muy bien, va Rabbi Yosef, vino a preguntar a Rabbi Yosef, Rajaku, Temem, Tim, Beajelú. Se alejaron los impuros por el contacto con un muerto y comieron Emure Pesach, las partes internas del animal de Pesach, que son normalmente las partes que se queman en el altar, como por ejemplo los riñones, ¿sí? Ahora dice, Abba, Betumá, es decir, repetimos la frase. Va el Rabbi Yosef, vino a preguntar a Rabbi Yosef, Dajaku, Temee, Metim, Veajelu, Emure Pesach. Abba, Betumá, Mau. Es decir, si hemos comido de, perdón, vamos a repetir, estoy con el final, en la reserva ya. Comieron los miembros internos del animal. Entonces, ¿cuál sería entonces la ley si lo comí en estado de impureza? Dice, ni de ishtere tum'a basar, ishtere nami tum'atan murim. Dice, no, porque si la Torah ya nos permitió la impureza de la persona, de traer el Corban Pesaj cuando la mayoría del pueblo estaba impuro, y entonces se va a poder comer el Corban Pesaj estando impuro. Entonces, también nos permitió la tumá de los emurim, los miembros del animal que estaban impuros, nos los permitió comer cuando la mayoría del pueblo está en estado de impureza. Y no se le va a culpar por haber comido kodashim de los sacrificios estando impuro. ¿Sí? Ahora dice Odima, o a lo mejor vamos a decir, Mai de ishtere, ishtere, aquello que fue permitido. Es decir, de comer con un pesaje en estado de impureza. Ishtere fue permitido. Mai de lo ishtere, y aquello que no está permitido, como las partes internas del animal. Lo ishtere, eso no estaría permitido. Ahora dice Amar Raba, dijo Raba, mir de tum'at en murim. Es decir, ¿acaso aquel que va a comer estas partes internas del animal en impureza, meeja itrabi? ¿De dónde es que tiene el castigo de Karet? Dice Tum'at Basar, Dichtiv, lo que tiene ahora mismo es una impureza relacionada con el cuerpo del animal. ¿Por qué? Porque está escrito en cuanto a aquella persona que come carne en estado de impureza en su cuerpo. Dice, Basar la persona que va a comer de la carne de la ofrenda de Shelamim, Asher Lashem, que pertenece a Hashem. ¿Para qué viene dicho esto? Le rabot de Tumat Basar, para añadirnos la impureza de la persona en sí mismo. Entonces nos dice, ite letum a temurim. Vamos a tratar, tenemos que decir que también sobre la comida fue dicho el tema de la impureza. Pero, coleja de lete letumat basar, lete letumat emurim. Es decir, todo aquello donde no hay la impureza de la carne, entonces tampoco va a haber impureza de los miembros del animal. Para acabar, vamos a decir unas líneas más que estábamos ya viendo en la página siguiente. Y dice así. Dice, Bae Rabizera, vino a preguntar Rabizera, Emure Pesach, las partes internas del animal del Corban Pesach, de Mitzrayim,
Meja Ikterihu, ¿dónde fueron quemadas en el altar? Y cuando el pueblo de Israel hizo Pesach en Egipto, ¿dónde quemaron las partes internas del animal? Amarle a Abaye, le dijo a Abaye, Uman le malan de lo sevikse abud, ¿y quién te dice a ti que no los asaron y se lo comieron, como el resto de la carne? Y en realidad en Pesach Mitzrayim no quemaron las entrañas del animal. Veo, y otra pregunta. Tana Rabbi Yosef. Shelosha Mizbehot Hayul Sham. Si aquel Tana que está enseñando esto es Rabbi Yosef. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Yosef? Que ahí había 3 altares en la casa de cada judío. ¿Por qué? Porque puso la sangre, roció la sangre en los 2 mashkov, en las dos marcos y en el lintel. Entonces, a fin de cuentas, esto hizo efecto como si fuese el Mizbeach. Lazot Adam, Ejad, Ala Mashkov, Veashetea Mezuzot, es decir, ¿cuáles son estos 3 altares? El Mashkov, el dintel y las 2 mezuzot, los 2 postes de la puerta. Vetú mide a Harina Lohaba. Y otro tipo de altar para que pudiesen quemar los emurim, las partes internas del animal, no había en Egipto. Bien, entonces así, hasta aquí vamos a llegar en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, en la página 96, comenzaremos con una nueva Mishnah. Buenas noches a todos, nos vemos mañana, Bezrat Hashem.